Bienvenidos a Mejor Salud, Mejor Vida. Las sociedades actuales se transforman rápidamente, tienen una dinámica mucho más rápida que en tiempos anteriores. Esto trae como consecuencia trastornos conductuales. Hoy vamos a hablar de los trastornos conductuales por alimentos. Y para eso hemos invitado al psicólogo, el licenciado Julio César Encinas, que ya lo conocen, así que no voy a pedir que se presente, ya ha venido a varios programas y para nosotros es un gusto tenerlo. Muchas gracias, también un placer. Gracias, Licen. Me gustaría un poco que nos hable de estos trastornos conductuales debido a la alimentación, que me los defina, me los conceptúe. Bien. Y además luego que me explique cuáles son sus características. Perfecto. Es importante conocer los trastornos de la conducta alimentaria porque son trastornos que están cada vez más frecuentes, afectando sobre todo a nuestra población vulnerable, que son los adolescentes o jóvenes, ¿no? Cada vez teniendo una presencia en adolescentes o inclusive en algunos casos en niños, ¿no? Es algo que se va dando cada vez más a corta edad. La incidencia es algo que va aumentando durante los últimos años y nos hablan sobre esta problemática de una manera alarmante, ¿no? Los trastornos de la conducta alimentaria se caracterizan por comportamientos alterados sobre la ingesta de alimentos, ¿no? Aquí tenemos dos fundamentalmente muy conocidos, lo que viene a ser la anorexia y la bulimia, ¿no? Con sus respectivas características, ¿no? Excelente. Bueno, algo que me llama la atención y que lo he visto en los últimos programas es que las edades de las enfermedades están bajando, el rango de edad. Había visto un poco la problemática de los trastornos alimenticios que se dan en el mundo, que están creciendo, pero generalmente el rango de edad era entre 12 y 20 años. Pero usted me está hablando de que ya hay esta enfermedad en niños. ¿Cuáles son los factores que determinan esta enfermedad? ¿Son factores psicológicos? ¿Son factores genéticos o son factores sociales? Muy bien. En sí, los TCA, comúnmente conocidos como trastornos de la conducta alimentaria, son enfermedades muy frecuentes en la adolescencia, ¿no? En casos alarmantes lo podemos ver en la población infanto-juvenil. Y las causas, ¿no? La etiología es multifactorial, ¿no? Las causas, no podemos decir solo se debe de repente al factor psicológico o solo se debe al factor familiar o social, cultural, biológico, genético. En sí, las causas de los trastornos alimenticios son multifactoriales. Ahí tenemos factores predisponentes, por ejemplo, en relación a lo que viene a ser el estilo de vida que tiene ese adolescente, en relación a las exigencias o normas familiares, ¿no? Bueno, hablando por ejemplo del tema de género, ¿no? Entre varones y mujeres, sabemos muy bien que los TCA afectan más en las mujeres, pero eso no quiere decir que sea exclusivamente de la población femenina. También es muy presente en la población masculina, e inclusive también en la población masculina es algo que también va teniendo un incremento, ¿no? Sin embargo, es de mayor persistencia en el género femenino, ¿no? Y como decía, los orígenes son multifactoriales. Por ejemplo, hablando de la familia, ¿no? La familia tiene una tendencia muchas veces a ser perfeccionista, a ser muy rígida, a ser muy exigentes. Dentro de lo psicológico, dentro de los rasgos de personalidad que tienen las adolescentes, por ejemplo, que presentan anorexia, ¿no? Son personas que son muy rígidas también con las cosas que hacen, muy perfeccionistas, que buscan el control de todo, ¿no? Mayormente se destacan por ser personas que tienen buenas notas en el colegio, en la vida académica. Son personas que si se dedican al deporte se exigen mucho, ¿no? Entonces buscan obtener el valor o la valía personal a través de repente de la aprobación del otro, y muchas veces esa aprobación puede estar relacionado a la imagen corporal, que ahí también juegan mucha importancia lo que son los factores sociales o culturales, la cultura de la belleza, lo estético, que lo entendemos de repente, de que mientras más delgada es la mujer, más hermosa es, y mientras más hermosa es, tiene mejor estatus social y mejores posibilidades de vida. Entonces, este concepto que a veces
la cultura, ahora la tecnología y el uso de las redes sociales, que también es algo que está más frecuente en nuestra población infanto-juvenil, mantienen o dan inicio con estos estereotipos de belleza, donde de repente el adolescente al ver esto y al sentirse mal con alguna de las cosas que de repente no resultan como espera, busca el refugio en el tema de la imagen corporal, incrementar esa autoestima a través de esa alteración conductual que tiene frente al alimento. Excelente. Bueno, usted nos está hablando de dos grandes variables. Uno, la característica conductual, son adolescentes muy perfeccionistas y obviamente que puede ser por la misma presión familiar, familias muy presionantes, muy exigentes. Y el otro factor social. El factor social, sabemos que la talla ha ido disminuyendo, ¿verdad? Antes de la Edad Media la estética eran las mujeres robustas, gordas, y hoy la talla ha ido bajando y podemos ver muchas modelos muy delgadas al riesgo de enfermedades como la anorexia, la bulimia, obviamente que traen como consecuencia problemas de malnutrición, ¿verdad? Enfermedades cardíacas, también traen como consecuencia los problemas neuronales, pueden tener problemas cerebrales, etcétera, una serie de patologías que son el resultado de estos trastornos conductuales por los alimentos. Me gustaría un poquito que nos explique, que le explique al público y me defina la diferencia entre la bulimia y la anorexia. Justamente, ¿no? Antes de proseguir, también hay un factor muy importante que es el biológico, ¿no? Los factores genéticos. Muchas veces se encuentra que dentro de la familia, los antecedentes, tal vez la mamá pudo haber pasado por un TCA y esto juega un papel importante también en la vida del paciente, ¿no? Dentro de la diferencia, dentro de lo que viene a ser el DSM-5, ¿no? Que es el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, ¿no? Se establecen criterios para el diagnóstico de cada uno de estos trastornos, anorexia y bulimia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la anorexia, una principal característica es que la persona tiene un rechazo a mantener el mínimo del 80% de su peso corporal, es decir, es una persona que está por debajo de lo ideal de su peso corporal y aún así sigue manteniendo un rechazo a su peso, ¿no? Otra característica diagnóstica y el por qué está ese rechazo de repente al peso, a pesar de que esté bastante delgado por debajo de lo ideal, es que en la anorexia existe una dismorfia corporal. ¿Qué quiere decir dismorfia corporal? Distorsión, morfia, forma, ¿no? Del cuerpo corporal. Entonces hay una alteración de la forma del cuerpo. Y es ahí donde muchas veces cuando escuchamos de los trastornos alimenticios, relacionamos con esta imagen, ¿no? De la chica o la adolescente está delgada, pero se ve al espejo de repente y se ve con sobrepeso o se ve gordita, como decimos, ¿no? Entonces hay un rechazo, hay un terror a verse al espejo, ¿no? Entonces aquí la percepción de su imagen corporal o de su silueta está alterada a tal grado de que la persona, por más delgada que esté, simplemente sigue viendo su cuerpo alterado y como si fuera otro, ¿no? Como si estuviera con sobrepeso, como si estuviera con rollitos. Entonces la persona tiene una obsesión con esta baja de peso, donde no importa de repente el tema de la opinión del profesional o no importa lo ideal, como decíamos al principio, sino que la persona está obsesionada con bajar, bajar y bajar hasta llegar a una delgadez extrema, ¿no? Una situación clínica o médica bastante delicada. Otra de las características dentro de la anorexia también está la menorrea, que es la pérdida del periodo menstrual por 3 meses seguidos, ¿no? Entonces, tres periodos menstrual consecutivos que pierde ya significa también una desregulación hormonal y una alteración biológica que más adelante se va mostrando dentro de la clínica. En la bulimia se caracteriza por periodos de atracón. Atracón quiere decir una ingesta compulsiva excesiva en un tiempo corto, ¿no? Entonces la persona con bulimia llega, por ejemplo, a tener esos atracones ante una pérdida de control. Y esto también es relativo a la parte afectiva emocional, una situación crítica, por ejemplo, un mal comentario, una situación de estrés, o tiene que rendir un examen, o tiene que hacer algo de repente al otro día, o simplemente está en una situación tensa donde no sabe qué hacer y su refugio es la comida.
Entonces hay una ingesta compulsiva de alimentos donde tiende a vaciarse la heladera, donde tiende a comer grandes cantidades de comidas grasas, ¿no? Y la persona, al pasar por este atracón, luego se siente culpable. Aquí la persona no tiene, y esa es la clara y gran diferencia con la anorexia, que en la bulimia la persona no tiene esa dismorfia, no ve su cuerpo de repente alterado, ¿no? Su silueta corporal. La persona ve al espejo lo que es, pero no le gusta. Igual hay una baja autoestima. Lo ve realmente lo que es, pero no le gusta. Y esa es la gran diferencia porque, por ejemplo, nosotros podemos ver una paciente con anorexia extremadamente delgada, pero vemos una paciente con bulimia y no necesariamente es extremadamente delgada. Puede estar dentro de un sobrepeso inclusive, ¿no? O hasta del peso ideal, pero ahí hay un rechazo a su cuerpo, ¿no? Hay un rechazo a su imagen porque no le gusta lo que percibe. Entonces en la bulimia, la persona al sentir este rechazo, al sentir esa baja autoestima, esa autoimagen alterada también, esto la lleva a conductas compensatorias. Y las conductas compensatorias se van en que mayormente conocemos inducirse al vómito, ¿no? Entre lo que viene a ser el uso de laxantes, diuréticos, enema. Aclaro también un síntoma, un criterio fundamental en la anorexia, que en la anorexia se caracteriza por la restricción de alimentos, ¿no? Fundamentalmente eso. La persona no llega a ingerir alimentos durante largos periodos de tiempo o durante el día inclusive, ¿no? Entonces ahí la persona puede recurrir a tomar solo agua o tomar o comer unas frutitas, pero nada más. Y si la persona con anorexia está obsesionada con su peso y con querer bajar, también puede utilizar conductas purgativas o restrictivas, ¿no? Entonces, en este caso lo purgativo puede ir por el lado de inducirse al vómito, de tomar laxantes, diuremas o enemas. Entonces ahí es la gran diferencia. A veces uno cree que la persona si recurre al vómito es que tiene bulimia o si deja de comer es anorexia. Ambas pueden recurrir al vómito como un método para bajar de peso, ¿no? Excelente. Lo que puedo ver con la explicación que nos ha dado es que el factor psicológico es esencial y creo que es lo que domina en este tipo de conductas. Creo que vivimos en una sociedad que, digamos, tiene sus nortes muy centrados en la corporalidad, en la materialidad. ¿Qué podrían hacer los padres para ayudar a las adolescentes a no caer en este tipo de situaciones? ¿Cuál cree usted que deberían ser los pasos que los padres pueden seguir para ayudar a sus hijos? Tomando en cuenta que si ya estas situaciones se presentan es porque hay conflictos, ¿no? Ya hay conflictos en la familia, me imagino que hay conflictos familiares de por medio, ¿verdad? Padres quizás también un poco que no observan a sus hijos adecuadamente, porque es importante observarlos, mirarlos y ver qué está pasando en su mundo mental y psicológico y poder, digamos, colaborar. ¿Qué usted recomendaría a los padres ante probables situaciones como anorexia o bulimia? ¿O qué deberían hacer los padres para evitar que los adolescentes ingresen en este esquema de enfermedades? Bien, una manera de prevenir de repente a que los trastornos de la conducta alimentaria puedan estar presentes en nuestros hijos siempre es dar el espacio para que ellos se expresen emocionalmente, ¿no? Aceptar las emociones de nuestros hijos, ¿no? Escucharlos, darle lugar, aceptar cómo son ellos, ¿no? Porque el hecho de que nosotros lo escuchemos, el hecho de que nosotros aceptemos, el hecho de que nosotros respetemos sus preferencias, esto a ellos les va a permitir también no ser tan rígidos y tan exigentes consigo mismo, ¿no? El ambiente familiar debe ser un ambiente contenedor, no un ambiente de repente donde se prohíbe opresor entre las palabras, ¿no? Entonces acá, por el lado de la familia, por ejemplo, decía, es una estructura rígida, es una estructura perfeccionista. Mayormente esto va también a entenderse como una familia de la paciente con anorexia, ¿no? Mayormente la paciente con anorexia tiene esa disfunción familiar, por así decirlo, ¿no? Donde es una disfunción muy rígida, muy opresora, donde a la chica se le dice qué hacer, se le exige siempre la perfección, ¿no? Se le hace sentir culpa si ella llega a fallar en algo. ¿Este problema pudo haberse iniciado en los primeros años de vida debido a la relación con los padres? Puede ser como una de las muchas causas, ¿no? Algo también muy común en los casos de anorexia y bulimia
son los antecedentes de abuso sexual también, ¿no? Que a veces esto es como el detonante o el factor también predisponente, ¿no? Y en el caso también de la bulimia, por ejemplo, de la paciente con bulimia, presenta una dinámica familiar también disfuncional. Mayormente hay ausencias, ¿no? Mayormente también hay ambivalencia. Los rasgos de personalidad de una persona, de un paciente con bulimia, se caracterizan por la inestabilidad emocional, por la inestabilidad en la imagen corporal, por la impulsividad, por la tendencia a la autodestrucción. Entonces, el apoyo o la asistencia de la familia en poder prevenir, pero también en el tratamiento, es muy importante. Estamos hablando de adolescentes y aquí la familia tiene un rol bastante activo, ¿no? Y fundamental. Es más, es fundamental la relación familiar y es la que determina el que la persona sea sana o esté psicológica, física o emocionalmente enferma. Me gustaría un poquito que nos hable sobre el tema de la relación que existe de estas enfermedades con la depresión. Sabemos que los jóvenes tienen muchos cambios, principalmente los adolescentes tienen muchos cambios en la adolescencia, tanto el cerebro como el cuerpo, las hormonas van experimentando una transformación y muchos adolescentes entran en estados de depresión, a veces por la soledad, la falta de una buena comunicación con los padres, las expectativas de vida, ¿no? Que a veces no son las que realmente él está viviendo. Entonces he escuchado que también hay una relación con la depresión. Sí, es cierto, ¿no? Ya de por sí la adolescencia es una etapa de crisis, ¿no? Porque es la transición de la vida infantil, de la infancia a la adultez, donde uno deja de ser muchas cosas y se propone ser otras, ¿no? Entonces, esta transición, estos cambios de los que hablamos, ya son situaciones críticas en nuestros adolescentes. La forma en la que ellos afronten esta crisis y esta nueva identidad o esta identidad que ellos buscan establecer ya durante la vida adulta es importante. Y acá las emociones juegan un papel fundamental, ¿no? El dejar de ser, el no poder ser, el entrar de repente en una situación donde se empiezan a definir y de repente ahí también empieza la vida sexual, de repente empieza la vida afectiva también fuera de la familia. Entonces son situaciones donde el paciente está atravesando cambios en su vida mental, por así decirlo, ¿no? Y la depresión es algo que puede ser muy premórbido o muy comórbido, que quiere decir puede ser un predisponente a desarrollar un TCA, o puede estar también como un trastorno acompañando a la presencia de los TCA, ¿no? Como producto también de los TCA. Entonces, es algo que suele darse comúnmente. Me gustaría que pueda indicar cuáles son los elementos que ya dejan ver un trastorno alimenticio en adolescentes. ¿Qué Bien. elementos hay que tomar en cuenta como padres para poner el cuidado y la atención en el adolescente? Bien. Y esto también nos implica a la sociedad, ¿no? A la vida académica también, ¿no? Porque muchas de esas conductas de repente se evidencian en el colegio, ¿no? Ahora estamos en las clases virtuales, en la modalidad virtual, en los estudios, que si bien es algo que puede resultar favorable, también es algo lindo para hablar más adelante porque está produciendo una epidemia en la salud mental, por no decir una próxima pandemia en la salud mental de nuestros niños y adolescentes, ¿no? Quienes han estado encerrados, muchos de ese encierro, de ese hogar en el que han estado, no ha sido necesariamente algo funcional, ¿no? Han tenido que vivir las necesidades sociales que todos tenemos durante esta etapa en cuatro paredes, ¿no? Entonces, esto de repente llega a producir también ciertos trastornos o alteraciones en nuestros niños y adolescentes. ¿Cómo darnos cuenta de esta señal de alarma, sobre todo de los TCA dentro de la familia? Bueno, existen varias conductas a observar. Por ejemplo, el tema de la obsesión que puede tener por la comida, ¿no? Los comentarios que también nuestro adolescente puede hacer a la hora de escoger su ropa, mayormente, por ejemplo,
tienden a esconder su cuerpo, las pacientes que tienen anorexia, con ropas anchas, porque se avergüenzan de eso, ¿no? El tema de los comentarios que hacen sobre sí misma, ¿no? Observar que si después de cada comida corren al baño y se encierran, ¿no? Observar también si existen de repente cierto retraimiento en su conducta interpersonal. Es importante ver algunas características que dentro de la clínica son muy importantes, pero de repente así fácilmente difícil de observar, ¿no? El tema de, por ejemplo, de ampollitas en los nudos de los dedos, cuando a veces se inducen frecuentemente al vómito, los dientecitos amarillos, el aliento, ¿no? Ya cuando es una cuestión de anorexia, por ejemplo, muy avanzada, se puede ver la pérdida del pelo, ¿no? La caída del pelo, la piel amarillenta, la boca seca, la deshidratación que es inminente, ¿no? Los mareos, dolor de cabeza o quejas somáticas también que son muy comunes, ¿no? Entonces el estar, como decía anteriormente, en constante comunicación, el escuchar o el saber o el conocer el mundo de nuestro adolescente, sobre sus preferencias, sobre sus gustos, sobre lo que se inclina es importante también, no solo para diagnosticar o para poder ver de repente si nuestro hijo puede estar predispuesto a desarrollar un TCA, sino también para salvaguardar su salud mental. Hay algo que ocurre en nuestra sociedad y es que muchas veces los padres no acuden a los psicólogos, ¿okay? Ven que sus niños o sus adolescentes o sus hijos ya jóvenes tienen cambios conductuales y se quedan tranquilos. Y aquí es importante decirles, ¿no?, que es importante que el padre haga la madre hagan un seguimiento a los cambios conductuales de los hijos y que busquen profesionales para que los apoyen, como es el caso de los psicólogos. ¿Cuál es el tratamiento para estas enfermedades? Bien, en el caso de los TCA, el tratamiento también debe ser desde un enfoque interdisciplinario, ¿no? Vemos necesario el trabajo de la mano del equipo de psiquiatría, de psicología, nutricionista, ¿no? De repente de las valoraciones médicas según sea la necesidad, ¿no? Ahora existen centros terapéuticos que se van desarrollando en los TCA, pero aquí en Santa Cruz y en Bolivia de repente aún no contamos con un espacio idóneo todavía para poder atender estos casos, ¿no? Pero es importante que podamos recurrir a lo que puede ser la valoración de los agentes en salud mental, que es el psicólogo y el psiquiatra. El psicólogo dentro del enfoque terapéutico, cognitivo-conductual, dentro de los varios que nosotros podemos especializarnos, el enfoque terapéutico cognitivo-conductual es el que demuestra mayor evidencia científica en el tratamiento y abordaje de lo que viene a ser los TCA. Quiero que me hable un poco de la relación de estos trastornos alimenticios con el uso de drogas. Puede ser el uso de drogas un factor predisponente también, ¿no? De que de repente a través de eso haya una baja de peso y el paciente reciba una valoración positiva por eso, ¿no? Entonces, es algo que como efecto, por ejemplo, o consecuencia de los TCA, no es muy común, pero como una de los factores desencadenantes puede estar ahí presente, ¿no? El tema de la obesidad también, por ejemplo, ¿no? Algunas niñas o niños que tienen obesidad, que son duramente criticados en el colegio, en la vida social o en la vida familiar también, por no regular de repente la comida, simplemente por su cuerpo, simplemente por el hecho de ser gordito o gordita. Esto puede provocar, algún comentario de esto puede provocar de repente la detonación, el que el paciente deje de comer, ¿no? Y se vaya a una restricción alimenticia extrema y llega a desarrollar un TCA, ¿no? Entonces ese también puede ser un factor que puede ser predisponente, inclusive detonante, y el comentario, ¿no?, que pueda llevar a que el paciente en algún momento tenga una restricción alimenticia, tenga una baja de peso. Y mayormente cuando alguien baja de peso, ¿qué decimos, no? Ay, qué bien que te ves, ¿no? ¿Cuál es el secreto, no? Entonces hay una valoración positiva. Si uno aumenta de peso, mayormente la sociedad que dice, ¿no? Claro. Entonces ahí está, ¿no? Ahí está sí. como decíamos, ¿no? El culto
a la belleza, el culto a la delgadez que mayormente tenemos muy incrustado en nosotros. Y bueno, y también esto que decía, ¿no? Lo que viene a ser el prejuicio de la salud mental. Todos tenemos como parte de la responsabilidad de nuestro cuerpo, de nuestra salud en general, también cuidar de nuestra salud mental. No es algo que esté muy aparte de nuestra salud física, es algo que va de la mano e inclusive muchas veces más importante. Es integral. Exacto. Es integral, es holístico y sin lugar a dudas las sociedades actuales le exige cada vez más, sobre todo a la mujer, a estar bastante delgada, ¿verdad? De hecho, usted al iniciar el diálogo comentaba este aspecto que son las mujeres las que están más afectadas con esta enfermedad. Sé que hay estudios actuales en nuestra ciudad que están hablándonos de que esta enfermedad está en un franco proceso de desarrollo en términos de que cada vez es mayor la población que tiene esta enfermedad, vale decir los adolescentes, y es más, hasta los niños ya empiezan a tener este problema. Me gustaría un poco que me hable cuáles fueron los resultados de estas investigaciones que se están haciendo en las universidades. Muy bien. Hay varias, ¿no? Investigaciones, justamente le comentaba una que elaboramos en la Universidad Evangélica Boliviana a través de una estudiante de nutrición, donde ella hizo un estudio comparativo sobre las herramientas diagnósticas entre lo que viene a ser nutrición y psicología y poder detectar el riesgo de los trastornos alimenticios en un colegio, ¿no? muy mencionado acá en Santa Cruz, en el que se evidenció que el 40% de la población de las chicas que fueron evaluadas, estudiantes de secundaria, ¿no? De primero a sexto de secundaria, el 40% tenían un riesgo de padecer un TCA, ¿no? O sea, tenían una predisposición. A lo que nos preocupó que el 20% presentaba datos de clínicamente significativos. Esto quiere decir que ya presentaban inclusive las características sintomáticas de lo que viene a ser un TCA. Es bastante alto el porcentaje que nos está dando, 40% de la probabilidad de un 20% ya con algunos indicadores del problema, cuando sabemos que estas enfermedades en el mundo tienen un 2% en la población, estamos hablando de la población adolescente. Es muy fuerte la tasa, es bastante alta. A mí me gustaría un poco saber si la investigación se hizo en colegios privados o en colegios públicos. Colegio privado. Colegios privados. Actualmente el tema de la estadística en salud mental es algo que aún en Santa Cruz y en Bolivia nos cuesta, ¿no? Justamente por las deficientes políticas que se hacen, ¿no? en nuestra sociedad, pero es un desafío que todos tenemos también en el campo para poder realizar, para poder indagar mucho más de lo que vemos casi a diario en la consulta clínica, ¿no? Claro, porque fíjese, en Santa Cruz es bastante alta la tasa en relación al mundo. Eso nos está hablando de una conducta social, de exigencias culturales, quizás de problemas de mucha desintegración familiar, muchas exigencias de perfeccionismo, o sea, y además una falta de centralidad en otras cosas que no sea el cuerpo, ¿no? Donde hay muchas cosas que los adolescentes deberían hacer, ¿verdad? Quizás este tema me parece esencial, debería ser motivo de mayores investigaciones. Esperamos que pronto tengamos más información al respecto de cómo podemos cuidar a los adolescentes y además qué se puede hacer, o sea, cuál sería la respuesta desde las políticas públicas ante este fenómeno social. Exacto, ¿no? Y el culto ahora que tenemos también hacia la tecnología, las redes sociales, por ejemplo, si entramos a Instagram, ¿no? Las personas con mayores seguidores son personas que de repente son delgadas o que exhiben su cuerpo, ¿no? Son admiradas a raíz de esto, ¿no? Así. Ahora y las jóvenes tratan de imitar a todos estos jóvenes que Exacto. son los chicos que para ellos son sus líderes, ¿verdad? Los influencers, ¿no? Sí, exactamente. Y lo están usando en todas partes, en la publicidad, ¿no? En el comercio. Claro. Y obviamente también cuando uno ve los desfiles de moda, prácticamente las chicas son anoréxicas, son sumamente delgadas, ¿no? O sea, ya un poco más están transparentes. Bueno, el tema es bastante rico,
es bastante amplio, pero lo más importante que podemos rescatar es que es una problemática que está creciendo en la ciudad, que se inicia cada vez a más temprana edad, que es muy importante la relación en la familia, que los padres estén atentos en los cambios conductuales, en los cambios que puedan tener en la alimentación, que es necesario que busquen el apoyo de profesionales como psicólogos cuando vean conductas y cambios en los adolescentes, que también el tema de la violencia sexual está presente en esta enfermedad y que hay que ponerle cuidado. Quiero agradecerle al licenciado Julio César Encina por la oportunidad de dialogar estos temas. Siempre es un invitado muy especial, nos trae temas muy innovadores y le voy a pedir que se despida quizás con un consejo para el público que nos sigue. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para contactarme de repente también pueden seguir algunas actividades, ¿no? que trato de publicar y mantenerme al día en el Facebook, ¿no? Gali Julio Salud Mental. Y bueno, la idea inicial también de estar presente en las redes sociales y poder dar este alcance, más que todo también es promocionar la salud mental, ¿no? Ahora hemos pasado situaciones de muchas crisis, de muchos cambios con el tema de la pandemia, y evidentemente nuestra salud mental ha estado expuesta en todos los sentidos, ¿no? Entonces es importante prestar atención a lo que pensamos, a lo que sentimos y a lo que hacemos, y en referencia a eso, si es algo que no nos agrada o algo que no nos hace sentir bien, tenemos que prestarnos ese momento para poder atendernos, para poder dedicar tiempo a nosotros, para poder estar bien, y acudir de repente a un agente o a un profesional de la salud mental ya no es cosa de locos, ¿no? Como a veces creíamos, sino es una cuestión de mejorar nuestra calidad de vida y mejorar nuestra capacidad de bienestar. Bueno, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.